Bueno, muy bien. Ya tenemos los dos nuestro mate, ¿verdad? Así Ya es. tengo el mío, mate uruguayo. Y vos, Enrique, un mate... Este es argentino. No sé, ¿es argentino? No, es... Nada, es lo mismo, es la región. Simplemente una introducción de un montón de cosas que has hecho en tu vida profesional. En cualquier lugar se te puede buscar y se ve que sos jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ángel, también médico de la unidad de terapia intensiva del Centro Médico ABC, sos profesor titular del curso de posgrado de Medicina Crítica por la UNAM, y entre otras un montón de galones académicos vinculados a los cuidados críticos. Yo cuando estábamos programando esta reunión, te pregunté cómo querías que te presentara. Me dijiste como tu amigo. Y en realidad vale aclarar que no nos conocemos personalmente, pero uno en el siglo XXI puede aprender de que se puede hacer la amistad a la distancia. Yo te iba a mostrar acá, voy a compartir pantalla un segundo, porque creo que la mejor presentación es lo que voy a mostrar, y quiero que me expliques lo que te voy a mostrar. Las dos cosas que te voy a mostrar. A ver si se ve ahí la pantalla. Ahí muestro una foto tuya en la faena de clínica, supongo, en alguno de los hospitales donde trabajás. Sí. Y a la izquierda de la pantalla, esto lo posteaste en alguna de tus redes sociales, Sí. pero que es el identificador de una ponencia, de un congreso internacional. Creo que estuviste invitado y tú pusiste tu apodo, que es Kikón. Así es. Entonces, Pues, te iba a preguntar a ver de dónde sale ese apodo, si es que se puede decir o contarme. sí, claro que sí. Y además Pues siempre te mira. recuerdo, como que más allá de las charreteras profesionales que tenés, te definís como un defensor de la alegría. Hay que, Y sí. uno ve tu red social, por lo menos una de las que utilizás, Twitter, y suele pasar cuando yo te sigo desde hace mucho tiempo, y la presentación es un poco atípica de lo que solemos hacer en redes. Y en tu etiqueta está en realidad una frase: nunca dejar que otros paguen por tus errores. Y Así después en es. el resto de la presentación, aquí no hay otra cosa que conjeturas en búsqueda de refutaciones, la verdad está allá afuera. Y yo no reconozco enemigos. Voy a dejar de compartir ahora, porque me parece que un poco, o quise pintarte en esto que fue medio improvisado, de por un lado, un derrotero profesional con un gran nombre y con un derrotero docente, asistencial, clínico, de lo que puede ser la alta tecnología médica en el ámbito de una UCI, y por el otro lado algo, como decimos en Uruguay, una persona, un tipo campechano, un tipo que le gusta from bottom up, como dice Taleb, ir al llano. Y eso es algo que reconozco y la verdad que admiro tuyo, Enrique. Sin conocerte personalmente, pero al seguirte y leerte, eso, desde la ultra tecnología y estar en la frontera del conocimiento, a también ir y conversar desde el llano. No sé, el doctor Kikón, ¿cómo surge? ¿Cómo te definirías a vos mismo? ¿Y por qué sos un defensor de la alegría? Bueno, mira, es un apodo de la infancia. La historia cuenta, dice la familia, que yo siempre me he emocionado mucho con las películas, los libros, con cualquier cosa que me den. Entonces, de las primeras emociones fue ver la película en blanco y negro de King Kong. Si te acuerdas, esa película de Hollywood que ahora parece que causa risa, pero pues en aquel entonces era una cosa impresionante ver un gorila gigante. Entonces, me parece que yo de niño trataba de gritar el nombre de King Kong y la familia escuchaba Kikón, y ahora eternamente para toda mi familia soy Kikón.
Y ese es el nombre. Yo quiero contarle algo a los jóvenes médicos. Eh, el nombre hay que ganárselo y el nombre no, el título no representa gran cosa. Uno se preguntaba cuándo iban a llegar los reconocimientos oficiales. Hay compañeros que todavía están buscando que se les dé un reconocimiento porque son ellos. Y poco a poco uno va entendiendo en la vida que los grandes reconocimientos ya se te dieron, como el cariño que tenía mi familia o que tiene mi familia para conmigo. Y cuando entiendes eso, te relajas un poco en las situaciones académicas y empiezas a hacer las cosas bien y paradójicamente el reconocimiento empieza a llegar. Entonces, cuando llegó este reconocimiento, no sé si merecido, yo sí tengo mucho del famoso síndrome del usurpador. Yo no entiendo por qué alguien quiere que yo dé una conferencia viendo tanta gente tan buena, etcétera, etcétera. Entonces llegó esta situación de poner en el título Kikón, primero para que era la foto que le enviaba yo a mi familia, diciéndoles, oigan, estoy en tal lugar y estoy dando tal conferencia. Siempre les da mucho gusto escuchar que estoy en algún lugar de la medicina, etcétera, etcétera. Y después, conforme vienen los cuidados intensivos, te das cuenta que si los resultados de terapia intensiva no los mides en felicidad, no sabes si estás haciendo bien o mal las cosas. Uno de los grandes triunfos que yo he tenido en la vida, de los primeros casos de ECMO, una mujer joven, me parece que al menos en México es el primer caso de RCP, reanimación cardiopulmonar ECMO, que se tuvo en México y que fue exitoso. Pues ella siempre está sonriendo y siempre está feliz y siempre está muy contenta. Entonces fue cuando decidí decirle a los alumnos que el éxito de un ECMO se mide en sonrisas. Y eso llevó a decir que lo que tenemos que defender es la alegría. Si tú sales de la terapia intensiva y no llevas una vida alegre, no sé si valió la pena salir de la terapia intensiva. Y esta mujer me dijo en una ocasión, nos hablamos frecuentemente, que si es por vivir todo lo que está viviendo ahora, ella volvería a pasar por todo ese martirio que fue estar 3 semanas conectada al ECMO, 2 y media de ellas en coma, etcétera, etcétera. Y de ahí salió la situación de decir que aquí nosotros estamos para defender la alegría, porque también todo intensivista pues sabe de casos, compañeros que de pronto quieren platicar conmigo porque me dicen, oye, fíjate que se acercó la mamá de una niña a decirme, la niña era paciente en la terapia de él, que si hubiera sabido que a su hija le iba a pasar todo eso que le está pasando ahora, no hubiera permitido que se hicieran intentos de reanimación. Entonces, todo esto nos llevó a decir lo que tenemos que hacer es defender la alegría. Y pues esto fue bajarnos un poquito de la maquinaria de decir yo estoy utilizando la última tecnología en el mundo, a decir cómo podemos nosotros lograr que valga la pena haber salido de terapia intensiva, que valga la felicidad el haber salido de terapia intensiva, y eso fue lo que nos llevó a poner esto de defender la alegría. Obviamente, pues los uruguayos tienen mucho que ver, porque es un plagio de Benedetti. Es verdad. Pero esa es la razón. No sé si conozcas al personaje que está en mi red social, el de la foto. Este hombre que parece como Santa Claus. Sí. No lo conozco. Él es una cosa que a mí, cuando Robert Roulet se llama, espero que todavía se llame, no he podido seguirlo, no sé, es una persona grande, espero que todavía siga con nosotros. Robert Roulet es un ejemplo de algo que yo no creo que yo pueda llegar a ser. Robert Roulet tenía una hermosa hija que desgraciadamente un asesino serial conocido como la Parca Verde de Green Reaper, pues mató a su hija y lo capturaron, y pues en algo muy parecido a
a una procesión, pues lo enfrentaron con sus víctimas y todo fue pues un discurso de odio. Obviamente con justificado. Yo creo que todos haríamos lo mismo, gritarle a la persona que mató a tu ser querido enfrente, lo tienes enfrente y le gritas todo lo que se te puede ocurrir de maldiciones. Y Robert Roulet le dijo que él, le dijo, usted ha hecho que mi trabajo como sacerdote sea muy difícil porque Dios me ha pedido que ame a mis enemigos. Yo no lo odio y lo perdono. El video lo puedes ver en YouTube, es impresionante. Y pues cuando se ejerce medicina, y yo creo que no es exclusivo de los países que todavía tienen algún atraso económico, cuando se ejerce medicina hay mucha frustración. Yo mucho tiempo he estado en hospitales privados con muchísimo dinero, pero restringidos, victimizados por un sistema económico donde tengo yo que justificar una máquina de hemodiálisis que se va a justificar por un proceso burocrático en 3 días, y en esos 3 días tal vez perdamos la oportunidad de salvar a una vida. Eso es algo muy frustrante. Y es igualmente frustrante cuando estás en un hospital muy pobre. Actualmente tengo el honor, el privilegio de trabajar en el Hospital General de México, uno de los hospitales más antiguos de México, y que atiende a la población más vulnerable. Y aquí pues tenemos el problema de que muchas veces sabemos qué hacer, pero no tenemos recursos. Y todo esto lleva a una situación que me parece que es un problema general de medicina. Nadie entra a la carrera de medicina con la esperanza de que le frustren todas sus ambiciones. Uno entra con sueños, con la esperanza, la mejor esperanza es bien o mal dirigidas, como ganar mucho dinero o ganar mucho reconocimiento. Con el tiempo te das cuenta que eso no va a ser, y empiezas a frustrarte y a llenarte de odio. Entonces, yo siempre le pongo a los residentes de nuevo ingreso esta imagen de Robert Roulet, de decirles, lo primero que tenemos que hacer es evitar odiar, porque se gasta mucha energía en odiar, y esa energía hubiera sido mucho mejor gastarla enfrente del paciente tratando de hacer algo. Por eso tengo la imagen de Robert Roulet. Yo no creo tener la fortaleza que tiene este hombre. Muchas veces me han dicho, pues entonces no amaba a su hija. Yo creo que la amaba inmensamente. Es una situación que nunca he terminado de discutir. Y después viene lo de que aquí hay conjeturas y refutaciones. Nunca permitas que nadie pague por tus errores. Tú bien lo sabes, es una frase de Nassim Taleb, que es uno de mis grandes ídolos. En medicina tenemos que hacer eso. No puedes permitir que alguien pague por tus errores. Esto no es una ficción. A mí a veces me gana el miedo de las consecuencias de mis actos, y quisiera, o a veces digo, no fui yo, fue él. Pero pues tenemos que entender que somos humanos, ¿no? De todo lo que dijiste, también, ahora estaba sí. pensando, antes de ir a Taleb, pero un poco todo mezclado, tratando de disecar lo que estás desarrollando. Sí. Los que hacemos intensivo, vos atendés adultos, no atendés niños. Yo atiendo niños muy enfermos. Pensaba ahora lo que decías de las frustraciones que uno puede vivir, y yo me imagino que el encare de una unidad de cuidados intensivos para el médico que hace guardias, turnos, no sé cómo le dicen en México, en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, uno, a no ser alguna unidad de alta complejidad de pacientes crónicos o pacientes muy complejos, con mucha morbilidad previa, la mortalidad, el fenómeno muerte, sigue siendo incluso en los cuidados intensivos pediátricos algo raro. Puede tener un promedio, una mortalidad del 3%, estándar, un poco más, algunas. Obviamente, la UCI de adultos tienen una mortalidad mucho mayor. No quiero decir un disparate, pero puede ser que 3 de 4 de cada 10 ingresos de personas que necesitan cuidados críticos, o para no entrar en la discusión de si necesitan o no, pero que ingresan a los cuidados críticos, terminan falleciendo. O sea que el evento muerte, aunque obviamente es más, entre comillas, natural en adultos, en personas mayores, con enfermedades, toda una vida hecha, el fenómeno muerte está más cercano, y es un hecho,
¿dónde está la frustración? Yo entiendo ahí lo que me decís, porque yo lo he vivido, que pasa en el contexto de una UCI, que sabemos que los que son pobres tienen mayor mortalidad en la UCI y post-UCI. O sea, los determinantes de la salud y el proceso de enfermedad ya está mucho antes de que ingrese a UCI esa persona. Y esa frustración que puede llegar al odio o a sentir bronca, como decimos acá, dolor, como se le quiera poner, está en ese hecho que yo uso ultratecnología que sale miles de dólares, millones muchas veces, en salvar una vida, y esa misma vida que sobrevive vuelve a un contexto que lo termina matando. Entonces, es común la frase de decir, todo lo que estoy gastando en este único paciente, como sociedad ya, que quizás podría beneficiar a decenas, centenas de personas. Esa balanza para el clínico, para los que hacemos clínico y estamos al lado de la cama del enfermo, es un montón de procesos mentales, dolores, frustraciones, alegrías, que se conjugan en ese día a las 2 de la mañana que estás de guardia y te llega a ese paciente. Yo me acuerdo que los que hacemos intensivos de un colega que fueron intensivos que decía un chiste, un poco en serio, un poco en broma y un poco en serio, que decía que la soberbia de los que hacemos SUSI era tan grande que llegaba, por ejemplo, a darse hechos de que un intensivista puede decir, nosotros no somos dioses, porque Dios no intuba. O sea, Bueno, y se da eso, y seguramente es porque el evento muerte nos traduce, y al ser muy frecuente en nuestro quehacer cotidiano, el poder que tiene nuestros hechos. Y de ahí volviendo a Taleb por lo que dijiste, es que pienso de que esos errores se pagan caro. Y la pregunta que te hago un poco, desarrollando contigo estas ideas que estás vertiendo, es, ¿quién es que paga nuestros errores? ¿Los paga el paciente? ¿Lo paga el médico que los hace? ¿O quién es el que termina pagando nuestros errores? ¿Y cómo trabajar sobre eso, ¿no? Y aceptar el error, que puede ser el error, y por otro lado la iatrogenia, que son como primos hermanos, ¿no? Que uno genera daño tratando de cuidar, no es que se equivocó en una prescripción de una droga, pero digo, hay una balanza como muy difícil de transitar, que es la cotidianidad del que hace cuidados intensivos. Y una época en la que nos formamos todos de una unidad de cuidados intensivos que era un lugar cerrado, en el cual pocos sabían qué sucedía adentro. Ni siquiera las familias de los enfermos sabían lo que sucedía adentro. Tiro un montón de ideas de esto, de esta balanza, porque está bueno saber, nosotros lo sabemos porque que el índice de burnout o de la quemazón, si se puede traducir de alguna manera, o sea, ¿cómo podemos nosotros sentir que lo que hacemos no sirve o no le interesa a nadie y empezar a perder la alegría, digamos, haciendo lo que una vez quisimos hacer porque nos encantaba? ¿Cómo desarrollamos en nuestra cabeza y en nuestro quehacer cotidiano todos estos dolores, siendo una especialidad nueva en la historia de la medicina del hombre, ¿no? Una historia de la medicina intensiva que no llega al siglo? sí. Mira, son muchos puntos a desarrollar. El primer punto para las personas no médicos que nos están viendo es la falsa creencia de que el médico, especialmente el de cuidados intensivos, se está volviendo insensible. Obviamente, si tú le pones un torniquete a una mano, la llenas de presión, esta mano, no sé, en México decimos se quedó dormida, ¿no? Cuando está completamente insensible. Pues le puede pasar al médico, pero el médico no es que esté insensible, el médico está fatigado. Y entonces muchas veces lo que para nosotros nos parece impresionante, para él la fatiga no lo deja ver. Pero si este médico estuviera descansado, no tuviera tantas frustraciones, pensar si el sueldo le va a servir para que su familia esté bien el próximo mes,
una segunda esposa, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que están alrededor de la familia. La fatiga y la frustración de que no puedes hacer bien tu trabajo hacen este síndrome de agotamiento que las personas confunden con que el médico es insensible. El médico no es insensible, lo que pasa es que está fatigado. La otra situación es que uno de los mecanismos de defensa para tolerar estar en un lugar lleno de muerte es un poquito de humor negro, y entonces la gente fuera de medicina piensa que somos sádicos cuando lo que tratamos de hacer es mantener esta situación. Entonces, lo primero es ir derribando situaciones. El médico es un ser humano exactamente igual que un maestro, que un bombero, la misma situación. Obviamente, si el maestro tiene que estar con 30 grupos de niños, pues va a ser una persona completamente diferente a la que si estuviera con un solo grupo de niños. Y un bombero que trata de extinguir 400 incendios en un día es muy diferente a un bombero que solo tiene que cuidar que no haya incendios. Entonces no hay un médico insensible, hay un médico que está fatigado, y la gente tiene que empezar a aprender a cuidar a los que nos cuidan. Después viene la situación de estas frustraciones. ¿Cómo luchamos con estas frustraciones nosotros todos los días? Pues luchamos como nos enseñó Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Hay dos formas de vivir el infierno. Uno es confundirte con el infierno, ser parte de él y así no lo ves. Aquellas personas que dicen que solo están en el hospital por hacer antigüedad o que están protegiendo su trabajo más allá de medicina, pues son gente que en un momento fueron exactamente igual como el más entusiasta de los médicos, es solo que se fueron desgastando y no tuvieron la prudencia de buscar este alimento espiritual que está fuera del hospital. Mafalda decía de su papá, llega su papá de trabajar y está completamente fatigado y dice: mamá, tenemos que hacer algo, todos los días les mandamos un padre y nos regresan esto. Así los médicos deben de encontrar fuera de los hospitales este alimento de energía para regresar. Si creen que van a encontrarlo en el hospital, se pueden equivocar. Y luego viene, pues entonces, está defender la alegría también de los doctores. Yo veo cuando les doy una clase sobre cómo poner el ventilador mecánico a los residentes, su primer clase de cómo poner un ventilador, y entonces ellos entienden cómo se ponen los parámetros del ventilador y están muy felices. Y uno se preocupa como maestro, ¿cómo seguimos defendiendo esta felicidad? ¿Cómo logramos que este médico que está tan entusiasmado hoy, dentro de 5 años que esté completamente fatigado y vea una presión meseta arriba de 30 y la fatiga no le permita darse cuenta que eso es equivocado, y las frustraciones de decirle, aparte de que tuviste una guardia miserable, que alguien llegue y te diga al día siguiente, alguien que durmió en su cama, que está muy tranquilo, que desayunó, etcétera, etcétera, oye, no bajaste la presión meseta, y uno quisiera decirle, ve todo lo que hice durante la guardia positivo y tú me reclamas esto. Por supuesto que estoy apenado de no haber bajado la presión meseta, pero fue una fatiga. Vamos entendiendo esas situaciones. Así es como tenemos que tratar de lograr que los médicos sigan siendo tan entusiastas como ahora, el primer día. Enrique, sí. Esta conversación la he tenido muchas veces con residentes en el hospital, con colegas, sobre todo colegas. Me ha pasado de ver intensivistas que cuando comenzaron su fellow eran excelentes estudiantes, excelentes, o sea, apasionados, como decís vos. Cualquiera daba una clase y era el que más preguntaba y el que quería llevar al lado de la cama del enfermo lo aprendido, y se iba y se leía el último paper. Y me pasó, en cuestión de poco tiempo, pocos años, esos mismos colegas abandonar la terapia intensiva. Y muchas veces hablando con ellos, quizás incluso sin darse cuenta, lo que terminaron odiando, aunque se fueron insultando el cuidado intensivo, lo que odiaban era el régimen de trabajo. Lo que odiaban, sin darse cuenta, no era la especialidad y la fascinación que puede generar, y que a todos nos generó que estamos en este mundo, el funcionamiento de un cuerpo humano agonizante, tratar de organizar lo que está tan desorganizado, etcétera, etcétera. Yo creo que fue el semestre previo a que comenzara la pandemia, hice un
un artículo que se llamaba Vivir de guardia. No sé cuál es la realidad de México, por lo que he hablado contigo no debe ser tan distinta, pero cuando uno lee los reportes de burnout, de este síndrome nefasto, que genera también daño hacia los pacientes, porque tener esos médicos fatigados no es bueno, por lo general los reportes más completos vienen de los países desarrollados, donde los médicos trabajan en un lugar, full time. Y nosotros, en el, como se le quiera decir, tercer mundo, subdesarrollo, países pobres, tenemos que trabajar no en uno, en 2, 3, 4. Y en ese artículo nombraba, yo estaba de guardia, ya hacía 24 horas, y leía una crónica, lo hice porque había leído una crónica de la BBC que nombraban un cirujano que lo habían suspendido porque salió de una guardia de 12 horas y se fue a otro hospital a trabajar 12 horas guardias más. Y eso está prohibido. No puede operar nadie después de haber trabajado 12 horas. En realidad, ningún trabajador. Desde hace más de 100 años los trabajadores lucharon por las 8 horas. Enrique, ¿por qué nosotros trabajamos 24, 36, 48? ¿Es todo por el dinero? No, no. Al menos en México no es solo todo por el dinero, porque aquí hay dos situaciones muy importantes. La primera es que la residencia está diseñada para tener estos turnos. No sé si alguna vez hubo una estrategia pedagógica de enseñanza del adulto de que era la única forma de aprender, estar tanto tiempo dentro de un hospital. Algunos hospitales, y son los que tienen más problemas, no pueden estar sin el apoyo de los residentes. Y para mí eso es un gran fracaso en la medicina. No confundan. Sin los residentes no podemos. Y los residentes han sido lo más valioso y fue lo más valioso durante COVID. Pero un hospital que depende de sus residentes para funcionar nunca va a ser de excelencia. Entonces, el primer punto es lograr que sean los adscritos los que llevan el 100% del hospital. Los hospitales de primer nivel, tercer nivel lo llamamos en México, los hospitales más grandes universitarios en Estados Unidos podrían funcionar perfectamente si se retiran a los residentes porque su carga laboral y su responsabilidad están minimizadas. En México tenemos todo lo contrario. En México la gran mayoría de los hospitales públicos sin residentes no pueden funcionar y eso hace que tengan que funcionar durante muchas horas y esto nos lleva a una mala práctica que espero que solo sea en México, pero me parece que no, que cuando uno termina la residencia sale con la noción de yo ya me sacrifiqué, ahora se tienen que sacrificar los de abajo y se mantiene un círculo vicioso del médico que pretende que los residentes hagan todo y uno no haga nada. Y eso es un poquito las cosas que nosotros sí podemos corregir en nuestro sistema de salud sin tener un solo poco, una situación de presupuestos, estar completamente seguros de que vamos a un hospital a cumplir un turno. Así como dijiste que hay doctores que están 12 horas de turno y se van a otro hospital 12 horas, que no debe de ser. Una persona desvelada tiene la misma coordinación que un alcohólico y nadie dejaría que un médico alcohólico cuide a sus pacientes. O Si sea, nosotros los dejamos... camioneros, por ejemplo, en mi país, tienen regulado y tienen muy regulado que más de X cantidad de horas no pueden manejar, conducir. Así es. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar accidentes. Pero pareciera que nosotros los médicos no podemos generar accidentes en una UCI. Es una mentira que nos creemos solo nosotros. Yo no sé, a mí también me enseñaron así, me dijeron, el médico que está de turno en una unidad de terapia o en un lugar del estilo necesita muchas horas de trabajo para conocer la evolución del paciente. Los turnos más cortos no serían beneficiosos hasta por el paciente. Eso es otra cosa, una mentira autocumplida. Nadie me dio que eso fuera el caso. Pero bueno, eso es lo que queremos creer o que nos enseñamos que teníamos que creer. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, en mi país, la enfermería trabaja con los mismos pacientes 6 horas. En fin,
Yo hay muchas cosas como para desmenuzar y siguiendo el camino de la alegría, digamos. Tú nombraste una persona que cuidaste que sobrevivió a un evento catastrófico como un paro cardíaco, que se le hizo una terapia avanzada, que no todos los países tienen para hacerlo, pero que ustedes, México, en sí tienen para hacerlo, y que sobrevivió. Y te enteraste que sobrevivió. Y eso es como el blues del intensivista, que no se entera lo que suceda después. Y a mí me pasa en cuidados intensivos pediátricos que las familias y los niños vuelven a la terapia intensiva, vuelven a visitarnos, digamos, luego de que mejoraron, pero no es lo más frecuente, al contrario. ¿Por qué? Y eso me costó entenderlo con los años, y no sé cómo lo vivís vos. Y creo que nombraste una palabra, la estancia en una UCI, y más pediátrica, es una catástrofe indeseable que la gente quiere olvidar, porque y hay un profesor de acá de intensivos de adultos, colega tuyo, se llama Biestro, que escribió un editorial hace un tiempo que decía, UCI, esa cámara de tortura. Y cuando uno habla con los pacientes adultos, los conocidos y eso, quizás es lo que más se asemeja. Dolor, de todos los tipos de eventos desagradables que le salvaron la vida, pero que quedan en el pasado. Y nosotros los médicos que actuamos en ese ambiente hostil, que también es hostil para nosotros, la parte de la alegría no la vemos, que es la parte del que sobrevivió y que pudo seguir con una vida. Mal o bien, siguió con su vida. ¿Cómo hacemos para rescatar o tratar de vislumbrar esa alegría que no vemos? Mira, lo importante aquí es que tenemos que conocer a nuestro paciente. Muchas veces, como un mecanismo de defensa, vemos al paciente como una constante vital. Evitamos su nombre. Es más fácil hablar del paciente de la cama 5 que el señor Munares. Y después hay mucho sufrimiento en una cama, y es uno de los sufrimientos más intolerables que hay, es el sufrimiento sin sentido. Si a una mujer le dicen que desgraciadamente va a tener que tener 8 horas de dolor de parto para que tenga a su hija toda una vida, es muy probable que acepte el trato. Pero si uno llega y le punciona la muñeca para sacar una gasometría arterial sin explicarle que es la única forma de hacer que siga respirando, pues es muy probable que esta persona piense que la estancia en terapia fue la cosa más desagradable de su vida. Y la otra situación es que tú puedes llegar y tener un poquito de contacto con la gente que se va de terapia. Y si no lo tienes, tú estás completamente seguro en ciertos casos, los mejores casos, que esa persona no tiene un pretexto para no seguir con una gran vida. Esta frase que es muy recurrente con los pacientes que han estado en ECMO, y no es exclusiva de los pacientes de ECMO, hay gente que nos dice, si es por vivir esto, que esto que estoy viviendo ahora, yo lo volvería a pasar. Y la verdad es solo tratar de no romper el vínculo de la humanidad, porque si uno se acerca a un paciente un poquito antes de ser intubado, y estas son anécdotas mías y no son exclusivas mías, señor, lo tengo que intubar es esto. Y el señor dice, mire, yo lo único que quiero es llegar a la primera comunión de mi nieto. Bueno, pues vamos a luchar por eso. Cuando el paciente se fue, estaba seguro que podía llegar, no sé la verdad sí, pero a mí me parece que tuvo todas las situaciones. Entonces ese alimento es lo que necesitamos. Hay dos formas. Uno puede tratar de estar un poquito insensible, porque eso hace más fácil estar en la estancia de la terapia. Sí, la Y la otra despersonalización es como un mecanismo de protección. el humor Cama negro como un 5. mecanismo de protección, así es. Pero también puede estar muy cerca esta pregunta cuando le decimos a un paciente, pues tenemos que meterlo en una unidad. Va a usted estar sometido a una exanteración pélvica, es una cirugía horrible de una situación oncológica y va a terminar usted un par de días y tenemos suerte en terapia intensiva, tal vez muchos días más.
y preguntarle al paciente enfrente de la familia, de la mejor manera, siendo muy sinceros, ¿por qué vamos a hacer todo esto? Y si el paciente te dice, bueno, pues es que se va a casar mi hija y yo quiero estar en su boda, eso tiene que ser parte de la ecuación y eso va a ser un porte un poco más. Y la verdad, en algunos casos, lo que tenemos que decirle a los residentes es, piénsenlo, este paciente no es un número, esta mujer no es una constante, es alguien que tal vez hace poco nos tocó una persona que lo único que quería era vivir un poco más para terminar de escribir su libro. Y si a veces no tenemos la historia, pues uno puede pensar que puede haber una historia. Todos tenemos una historia, todos tenemos un deseo para estar aquí. Es un poquito de lo que dijo el autor de la logoterapia, ¿no? Tener un sentido, no solo para estar en una cama de terapia intensiva, sino para estar atendiendo a alguien en una cama de terapia intensiva, de darle sentido a todas estas cosas. Y el sentido es una situación completamente gratuita, no necesita ningún recurso económico ni intelectual. Simple y sencillamente tenemos que saber por qué esa persona está ahí y por qué nosotros estamos ahí. No sé qué oportunidad le estoy brindando a esta persona, pero estoy haciendo todo lo posible porque tenga esa oportunidad. Eso es algo que tenemos que tener todo el tiempo. A lo mejor este niño que estamos atendiendo es el futuro presidente de Uruguay. A lo mejor es solo el papá de alguien. Pero si nosotros no le damos la oportunidad de tener una gran vida, no la va a tener. Yo, mira, te estoy compartiendo, ahora escuchándote, me acuerdo de esto. Me acordé Gagic. de cuando dijimos cama 5 y me acordé de este artículo. Gagic, uno de los jefes de la Clínica Mayo de UCI, colega tuyo. Es un No sé grande. si leíste esto de la mano. Sí, Y sí. este artículo es la historia de él. Es la historia de una reacción anafiláctica. Hizo un shock anafiláctico. Creo que estaba paseando con la señora. Puedo equivocarme, pero la idea era esa. Estaba paseando con su familia y creo que lo pica una abeja. Genera una reacción anafiláctica. Llega a una UCI, una emergencia. Está en estado crítico. Disneico, no puede respirar. Siente que se va a morir. Y lo que mejor le hizo sentir fue una mano, que otra mano sostenía su mano. Estoy hablando como vos, en la Clínica Mayo, un tipo referente, acostumbrado a la ultratecnología, a estar en la frontera del conocimiento, de los cuidados críticos, cuidando a personas que seguramente hace 50 años se morían todos, ¿no? Lo que era para Hipócrates el final de la vida es el comienzo del trabajo del intensivista. Bueno, ¿cómo hacemos para ponerme? Porque él hace ese editorial porque de alguna manera quiso mostrar su experiencia de paciente. Es como otra forma también de despersonalizarnos nosotros, porque es muy probable, hay una enorme probabilidad de que quizás nosotros dos terminemos en una UCI, pero acostados en la cama. Vos como intensivista, ¿cómo hacemos? No sé si te pasó la desgracia, hablando mal y pronto, de caer en una cama de UCI, pero ¿cómo, no sé, como un ejercicio sería, ¿cómo te imaginas estar o qué pedirías que te hicieran o que no te hicieran? Yo tengo una idea, aunque es como el dolor de perder un hijo. Quien no lo vive no sabe cómo va a ser su reacción. Pero vos, si tuvieras que ahora, de alguna manera, jugar a imaginar cómo serías tú, Enrique, Quicón, acostado en cama 5, si pudieras, obviamente, estar consciente y charlar con los médicos que te cuiden. Mira, te voy a platicar. Lo primero es no perder la fascinación por el mundo, porque uno lee a Gagic que inventó, no sé si se pronuncia así, inventó este término del sentensivista, alguien que trata de mantener el equilibrio del mundo zen aplicado a los cuidados intensivos. Su nombre
la traducción latinoamericana es Ignacio, el que prende fuego. Entonces, uno se va dando cuenta de todas las cosas maravillosas que hay en cualquier cosa del mundo. Yo estoy todo mal hecho. Entonces, de las primeras cosas que estuvieron mal con tu servidor, es que yo tenía dos haces anómalos en el corazón. Uno disparaba FA y el otro disparaba Flutter. Entonces, dando una plática de ACLS, de urgencias cardiovasculares en arritmias, no teníamos dinero para los simuladores. Entonces, yo lo que hacía era tomar las palas del desfibrilador y ponérmelas para que la gente viera cómo se hacía el trazo. Y yo les decía, pones la de pecho en pecho, la de apex en apex, y eso que están viendo es una fibrilación auricular de respuesta rápida. Entonces, después de eso empecé a hacer una taquicardia ventricular lenta y terminé en la terapia intensiva. O sea que te tocó con estar las en la cama personas 5. Con cama 5, con las personas que acababan de hacer el ACLS. Y entonces yo decía, ellos van a hacer lo que yo les acabo de enseñar. Bueno o malo. El punto es que yo siempre supe que una mujer me iba a romper el corazón, pero no sabía que iba a ser con un electrodo en una sala de hemodinamia. La mujer iba a ser la doctora, perdóneme, la doctora iba, una gran doctora, una mujer muy hermosa y además una gran doctora que ahora me parece que está en Rochester o en algún lugar en Estados Unidos, esto fue en México, y ella me dice, voy a hacer una punción femoral para llevar el catéter hasta el corazón y hacer la ablación. Y bueno, yo siempre he estado fascinado por las mujeres. Yo le dije, usted puede hacer conmigo lo que usted quiera. Y en ese momento el residente dijo las palabras que todo mundo hemos dicho a lo largo de nuestra vida, doctora, ¿puedo hacer yo la punción? Y entonces yo me dije a mí mismo, pues creo que de entre todas las personas que no tienen derecho a decir, no, doctora, hágala usted, pues soy yo, porque pues yo he hecho eso toda mi formación, ¿no? El doctor no pudo hacer la punción, fueron varios intentos, en lo más estoico que yo pude, soporté las punciones y la frustración de pensar que pues en algún momento podía lastimar algo, y después la doctora hizo una punción en el lado contralateral porque ya el otro lado pues estaba demasiado puncionado. Una sola punción, hizo la ablación. Uno se da cuenta que cuando todo mundo trata de ignorarte, no porque sea malo, sino porque es demasiado dolor para soportar estar en un hospital, más en un hospital de alta dependencia, pues esa fue mi experiencia. Ya después te platicaré con otra calma y otro mate, la retención urinaria que hice y la conclusión de que no sabemos qué tan afortunados somos por orinar todos los días sin dolor. Pero en la segunda ocasión yo tuve una apendicitis y por alguna razón hice una reacción a alguna cosa dentro de la cirugía y tuve una lesión pulmonar, el pulmón completamente blanco, ventilación mecánica. Después, pues hice un Steven Johnson, fue como si fuera un síndrome de gran quemado, terapia intensiva. Bueno, hagamos el cuento corto. Dicen que por cada vez que uno está en terapia intensiva hay una disminución de la calidad de vida y del coeficiente intelectual. Entonces, pues yo tengo pretexto para ser tonto, porque ya me han bajado varias veces el coeficiente intelectual y los médicos me han recomendado que deje de fumar. Entonces, al final, pues esto que estoy teniendo yo es una gran vida. Y si uno piensa que está aquí en la terapia, en la cama 5, por tener una gran vida, es un poquito más tolerable. Y lo de la mano, yo recuerdo ese editorial porque yo les digo a los residentes cuando viene un ingreso y están pensando que vamos a poner un catéter, vamos a intubar y vamos a poner una línea arterial, yo siempre trato de ir más rápido que ellos y llegar primero. Siempre pensaban que era porque quería robarles el catéter. Y yo les decía siempre, yo voy a ser la parte más importante de este ingreso. Y pensaban, ching, yo quería intubarlo. Y llego con el paciente y le digo, yo soy el doctor Munares, yo lo voy a cuidar toda la noche de hoy.
y tocamos la mano. Eso es una cosa que yo siempre trato de enseñarles. Yo siempre les digo a los residentes, hay que tocar la mano porque pocas cosas funcionan mejor para disminuir el dolor que volverse a sentir humano y volver a sentir que alguien le está haciendo un contacto. Y esto es pues la experiencia que yo te puedo decir. Si te dicen, oye, te vamos a poner un ECMO, pues uno podría decir, oye, yo ya no quiero que me den RCP. Bueno, yo he hecho muchos casos de RCP-ECMO y realmente es como si uno no tuviera derecho a decir, piensas que si es lo mejor para mí y hazlo, porque a estas alturas de la vida, a lo mejor es un equilibrio lo que está pasando. Yo lamento un poco más los casos donde le digo a la familia, no voy a poner el sistema ECMO, no le voy a dar RCP porque aquí hay mucha futilidad. Y entonces en las noches tranquilas, cuando uno no tiene nada que hacer, pues se pone uno a pensar que a lo mejor pudo haberle dado una oportunidad al paciente. Y cuando vemos otras situaciones que son muy entusiastas, cosas que a mí me costaría mucho hacer, como 2 horas de RCP, y de pronto el doctor que está dando la reanimación dice, ya salió, y al día siguiente se hace la determinación de muerte cerebral. Y esos mismos doctores que hicieron esto bien intencionados tal vez, porque realmente pensaban que podían salvar la vida de un paciente. Y yo le digo mucho a los residentes que pocos doctores son tan peligrosos como aquellos que creen que son más fuertes que el cáncer o que la muerte. Y ellos, al día siguiente, oye, el paciente está en muerte cerebral. No, pues, ¿qué hacemos? No le digamos a la familia. Y uno, pues, es bastante tonto y bastante incrédulo llegar con los doctores y decirles, oye, el paciente tiene muerte cerebral, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado funcionan muy bien. Yo creo que podríamos hablar con la familia para ver si están dispuestos a donar y decir, no, vamos a decir que sigue muy grave y que está séptico. Yo no estoy acusando a nadie, podría yo ser ese mismo doctor. Porque cuando pues, no es lo mismo hablar, cuando es otro caso, cuando es tu caso, pero al final, pues tomaste una decisión equivocada. No puedes evitar tener errores. Lo que sí no puedes hacer es que otros paguen por tus errores. No estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de una situación hipotética donde alguien tiene mucho miedo de decir que se equivocó en un procedimiento quirúrgico y dice la operación salió excelente, ahora está en manos de la terapia intensiva. No es lo mismo de decir, ¿sabes qué? El paciente tuvo una perforación intestinal, está séptico, bla, bla, bla. También funciona al revés. Una excelente operación, pasamos a terapia intensiva, hay un mal cálculo y uno no quiere decir, me equivoqué. Entonces, punto número 1, siempre busquen cosas sorprendentes en la vida. 2, retroaliméntense. Y 3, cuando se equivoquen, lo mejor que pueden hacer es decir que se equivocaron, disculparse por haberse equivocado y buscar una solución. Es muy difícil que uno llegue y les diga, ¿saben qué? Hice todo lo posible por evitar la hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro, pero desgraciadamente no fue lo suficiente. Coloqué un catéter y el pulmón se colapsó. No hay suficiente oxígeno en el cerebro y ahora tenemos un paciente en muerte cerebral. Muerte cerebral es algo irreversible y pues aquí lo único que podemos hacer es ver si esta vida puede ayudar a salvar otras 4 vidas y es muy difícil, pero yo a lo largo de esta vida me he dado cuenta que cuando uno es terriblemente sincero, toco madera porque como Taleb soy una persona supersticiosa que no le interesa la superstición, pero hasta el momento esta situación de ser muy sinceros, de llegar y decir, no sé cómo estén las situaciones en Uruguay, pero la medicina de defensa está llegando a que tengamos una conversación de yo soy el intensivista, yo nada más me ocupo de que el pulmón respire, yo soy el cirujano, yo nada más opero. Y poco a poco pues la gente va preguntando, bueno, ¿quién es el responsable? Un lecho de Procusto. Vamos cortando en pedazos y lo vamos acomodando. Sí, Cuando es ese, nosotros...
Es decir, yo estaba pensando ahora cómo muchas de estas medicina defensiva, la despersonalización de nosotros mismos, el, el régimen laboral, termina generando que se den situaciones que alguien puede catalogar como sádicas. Por ejemplo, Sí. decirle a mí muchos colegas, entrañables colegas, me enseñaron de que, por ejemplo, cuando uno da el informe de qué es lo que le sucede al niño, que debe ser igual en adultos, cuando llora esa familia es que entendió. Ese era el mensaje. Que llore Sí. y ante la manifestación del sufrimiento, manifestada por llanto, angustia, lo que sea, es como que el médico pudo lograr que entendiera. Y yo creo que es totalmente lo contrario. Las malas noticias se dan solas. Y un poco usando tu paradigma o tu bandera, siempre, como decía mi mentor, como dice mi mentor, siempre hay espacio para dar buenas noticias. Sí, Siempre, sí, sí, sí. incluso en el peor momento. Y Ujú. lo otro es el poder de los silencios. Cuando nosotros todos nos criamos, así como vos viendo King Kong, todos nos criamos viendo en Hollywood, a ver, hay que explicar algo más o hay que decir algo más cuando sale el cirujano del quirófano, después de una cirugía muy complicada, la familia está esperando afuera, sale, abre la puerta y lo único que hace es bajar la cabeza. ¿Hay algo más para explicar? ¿Hay algo más para decir de que la cosa salió mal? No sé cómo Sí. vivís en esta época vos, Enrique, el ruido. Ujú. El ruido, lo que Ah, dice Kahneman, el ruido. ujú, Este, ujú, que seguro lo hemos comentado a Kahneman, y, ¿no? ujú. Pensar rápido, lento, todos los fenómenos cognitivos que se dan cuando hacemos medicina y cómo lo aplicamos, pero también el ruido. Y en una época que estamos viviendo ahora, si hay algo que tuvo la pandemia fue ruido. Ujú. ¿Cómo Sí. impacta el ruido en nosotros? ¿Cómo nos cuesta volver al silencio? ¿Cómo nos cuesta volver a tocar una mano? Ujú. Sin despreciar lo importante de ser profesional y de aprender a hacer bien lo que tenemos que hacer y no estar pisando Sí. los zapatos de otros. Nosotros no somos Ujú. familiares de la familia, pero somos los que nos toca cuidarlo. Por Sí. eso te tiro esto, cómo organizamos este Bueno. rompecabezas, pero yo te tiro, viste Ujú. que en todo el mundo hay colegas también súper profesionales con las mejores intenciones que hablan de humanización de la SUSI. Sí. El término humanización yo siempre lo critico constructivamente. ¿Por qué? Porque es verdad, yo entiendo cuál es el sentir, es tratar de volver a recuperar el contacto, estas cosas que estamos hablando. Pero también la humanidad es capaz de hacer las peores cosas. No deja de ser Ujú. humano todas las cosas que hacemos Ujú. mal. O sea, todo es humano. El asunto Sí. es cómo rescato lo que es importante para el paciente. Eso. Y alejarnos Ujú. un poco de lo que es importante para nosotros. ¿Cómo? Que es eso la medicina defensiva, ¿no? Es ponernos nosotros en el centro, en lugar de Ujú. también hacer llorar a los padres, familiares, es por Ujú. nosotros, no por la familia. Ujú. ¿Cómo vivís eso Ya. de, me explico, de estas cosas que estamos Ujú. hablando? Porque no son fáciles de manejar y nadie te las enseña. No, mira, la crítica en rehumanizar los cuidados intensivos, la crítica, gran crítica es que el médico no está deshumanizado. La humanidad del médico está bajo ataque. La humanidad del médico está bajo ataque porque nadie es la misma persona si lleva 24 horas sin dormir. Nadie es la misma persona después de estar 6 o 7 horas tratando de salvar la vida de un paciente y terminando en guardia de castigo porque no llenó la historia clínica de manera correcta.
Esas son las cosas que importan. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Precisamente la gran mayoría de esas cosas son ruido. Lo primero es pues lo que pasa. Todos tenemos una inmensa capacidad para ignorar el ruido. Cuando nosotros estábamos en una fiesta de niños, había cientos de voces, niños gritando, papás gritándoles a sus hijos, y de pronto escuchábamos la voz de mamá. En medio de todas esas, esa era voz inconfundible, ven para acá y vamos para allá. Eso es evitar el ruido. Nosotros tenemos que poner bien en claro qué es ruido y qué no es ruido. Y ruido es todo aquello que nos impide hacerle un bien al paciente. El problema de decir, oye, no le vayas a decir, no sé si tú has visto esta situación en niños, es un poco más dramático, de decirle, oiga, no le vaya a decir al niño que tiene cáncer. El niño no sabe que se llama cáncer, pero definitivamente sabe que lo tiene y sabe que le están mintiendo. No, Entonces, me das espacio a una pequeña sí. anécdota. Ajá. Tengo un primo que falleció con un cáncer y cuando le hicieron el diagnóstico, yo era estudiante de medicina. No sabía casi nada de cáncer. Capaz que sabía lo Uh-huh. mismo que él. Y él paró y me dijo, vos que sos el doctor de la familia, yo me voy a morir de esto, ¿no? Como tratando de que yo, y obviamente a mí me agarró tan desprevenido que lo único que le pude decir es, y bueno, todos nos morimos de algo. Porque además era un cáncer en etapa avanzada y él termina falleciendo. Creo que tiene una vida muy linda en esos pocos años que vivió. Pero, para contestarte y cerrar el paréntesis, los niños, no te voy a decir que siempre razón, pero cuando están enfermos y cuando están yendo hacia el deterioro progresivo, saben que se van a morir. Y muchas veces nos enseñan Uh-huh. a no tratarlos mal en ese sentido, o por lo menos deberíamos escucharlos más. O sea, los Uh-huh. niños, hay niños y niños, pero el evento muerte en los niños grandes, los niños mayores, los adolescentes, cuando están muy enfermos, son ellos los primeros en decírtelo. Y la Uh-huh. Y, futilidad la detectan ellos mucho antes que nosotros. y no solo eso, los niños están más preocupados por sus papás de lo que los papás pueden estar por los niños. El niño que hace duelo sin ser experto en niños está muy preocupado porque sus papás se van a quedar solos. Y esa es una cosa que el papá tiene que entender para darse cuenta que él también tiene que estar cuidado. O porque El están punto tristes. es, Porque porque están están tristes los padres. tristes. Y si lo hacemos mal, llegan a pensar que están tristes por culpa de él. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ser sinceros. Y como dices, y también lo dijo Nassim Taleb, no le puedes quitar a alguien una esperanza si no le das otra. Pero por supuesto, nunca vamos a dar falsas esperanzas. El cáncer es incurable, pero hay tratamiento. El tratamiento tiene una futilidad, no va a servir, pero hay una forma de tener calidad de vida, un tiempo. En ese sentido, siempre hay una forma de decir, cuando nosotros estamos enfrente de una situación donde ya la familia está entendiendo que el adulto va a morir, ya para regresar a una cancha un poquito más familiar a la mía, pues lo primero es ser muy sinceros y lo segundo es decir una gran verdad, porque aquí se lo podemos decir, no está sufriendo. Y de no estar sufriendo se puede tomar un hilo conductor. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la vida ahora? Nos enfrentamos en el sentido de decir, cuando es la situación de que uno ya es el médico tratante, yo hablo ya como médico tratante, yo soy el médico responsable de su familiar, yo lo voy a cuidar. Me hago Y cargo. después de eso, así es, yo soy el responsable. Y después, simple y sencillamente, tenemos que continuar con esta responsabilidad. Si de pronto alguien llega y dice, pues yo ya lo operé, lo demás va a pasar en la terapia, ¿sí? Ya está bien operado, ahora tenemos que ver cómo evoluciona esta operación, yo me voy a encargar de que evolucione de la mejor manera, y esa es una relación cuando, sobre todo con el paciente. Yo trato de enseñarles a los médicos residentes y a todo el mundo que me quiere escuchar, lo primero que tenemos que decir, yo soy el doctor Munares, siempre hay que tratar de decir un típico de broma, ¿no? Yo lo que les digo es, ustedes tienen que llegar a la cama y decir, yo soy el doctor Munares, no digan doctor Munares, digan cada uno su nombre.
yo lo voy a cuidar esta noche. Eso funciona mejor que la morfina. Estar disponible. Lo Y que ser queremos sincero. cuando somos pacientes es que alguien esté disponible para nosotros y generar confianza. Y Que que nos muchas digan la veces verdad. también, y dentro de nuestras angustias, está que el sistema sanitario y el sistema hospitalario, porque vale aclarar que estamos hablando de medicina hospitalaria, tiene todo el queso suizo, muchas veces perforado por distintos lugares, y uno termina siendo la víctima también. Sí, Yo, sí. lo has nombrado tanto, mira lo que tenía yo al lado. Este fue Una el gran primer libro lectura de para Taleb que mí. leí. Y Ah, yo tengo la costumbre de rayarlos, todos los libros. sí. No puedo prestar muchos libros porque los tengo todos rayados y yo advierto, digo, mirá que yo rayo todos los libros. Yo también, y yo. Y me acuerdo que lo leí, yo pongo cuando lo leí en junio del 2020, ¿no? O sea, un par de meses de la pandemia, y puse lo que en ese momento me generó. Y puse algo así como tremendo libro para descubrir un enorme pensador, filósofo, que dio a mi vida un nuevo punto de vista. No sé si te pasó lo mismo con Taleb. Y creo que mezclarlo con tu beta científica, matemática, ¿no? De que alguien si no puede expresarlo matemáticamente, tanto no lo entendió. A mí parece difícil eso, pero la matemática está en todos lados y se mezcla esta mezcla de filosofía. Me haces acordar a Taleb, Enrique, dijo, porque esto de ultratecnología, lo que uno podría decir esto es lo científico, y por otro lado, lo filosófico de tener skin in the game, la piel en el juego. ¿Qué La es piel en para el juego. vos? O sea, vos, no sé cuándo leíste a Taleb por primera vez, no sé si no fuiste vos el que me lo recomendó, Me seguramente haya sido enorgullece creer tú. que sí. ¿Cuándo lo leíste y qué fue lo que te cambió, Taleb? O por lo menos, ¿qué Mira, visión alternativa te dio que no tenías? ¿O confirmó tus no. sesgos, digamos? A mí, dos libros me han cambiado, dos autores me han cambiado radicalmente. Y más o menos fue por ahí de los 39, 40 años, ahora tengo 46. Más o menos por esos días de 39, 38 conocí a Kahneman con Pensar rápido, pensar despacio. Para mí fue una cosa impresionante. Y yo lo que les digo es que siempre debemos de tratar de exprimir las cosas. De Kahneman nos fuimos a Tversky, su compañero que no recibió el Nobel porque desgraciadamente murió antes de Murió. recibir el Nobel. Pero Tversky era una persona increíble. Tal vez el mismo Kahneman diga que están viviendo gran parte lo que él provocó. Y después viene Taleb, que en un principio tardé un poco en entender que estábamos en algo tan grande. Yo no creo en la optimización. Cuando alguien dice tenemos que optimizar la hemodinamia, gracias a Taleb yo sé que los sistemas optimizados son frágiles. Tenemos que lograr que el paciente sea antifrágil, es decir, que estemos preparados para recibir la mayor cantidad de golpes. Taleb no es muy diferente a lo que dice Rocky Balboa, que no importa qué tan fuerte pegas, sino cuántos golpes puedes recibir. En la medicina es lo mismo, tenemos que prepararnos para ser muy fuertes, y la única forma de ser muy fuertes es encontrar algo ¿Cómo más grande que beneficiarse de los nosotros. golpes? ¿Cómo salir más fuerte después de haber Así sufrido es. lesiones? Y luego viene lo de la piel en el juego. Es decir, nunca escuches una opinión de alguien que no va a perder algo. Si te dice, obviamente, si hay muchas cosas, porque si yo te quiero mucho y te doy una opinión y te va mal, pues tu sufrimiento va a ser parte de mi sufrimiento. Pero pues alguien de pronto dice, como hace poco escuchamos en el maravilloso chat donde me invitaste de guardia en pediatría, yo no le pondría antibióticos. Bueno, ¿no le pondrías antibióticos a una estadística? Yo tampoco.
Pero si tú no vas a ser el responsable de lo que le va a pasar a este niño, no tienes derecho a opinar. Tú puedes darme la opinión estadística de decir en un 70% de los casos los antibióticos no son necesarios. Bueno, ahora a mí me toca ver si este niño que tengo aquí tiene más probabilidades de estar en el 30% que sí le toca, el 70% que no le toca. Pero si alguien, es como la mejor explicación, porque todo latinoamericano lo entendemos, la mejor explicación es el narrador de fútbol. Él no pierde nada, el cronista deportivo que dice la tiró a la derecha cuando debió haberla tirado a la izquierda. Si mete gol, se va a emocionar. Si no mete gol, va a criticar. Nunca va a perder nada. Eso es alguien de quien no voy a escuchar ningún consejo. Pero si el director técnico me dice, lánzate por la izquierda, el director técnico puede perder su trabajo por perder ese juego, pues es alguien a quien tengo que escuchar. Eso es una de las primeras cosas que enseñó Taleb. Siempre debemos tener la piel en el juego para mí. Si no te conviertes en parte de la familia, a lo mejor un familiar no deseado, en el involucro paciente, médico, familia, si no tienes la piel en el juego, no vas a ser un buen médico. Y si no tienes la madurez de decir que lo que a ti te toca es ser la parte científica de la familia, porque tampoco te puedes poner a llorar con ellos, obviamente si has logrado un vínculo, pues claro que sí, pero eres parte de la familia, en el sentido de que eres el médico de la familia, entonces te comportas como médico, y si lo haces bien, creo que todo el mundo te va a considerar una parte de la familia. Eso es la piel en el juego, no dejar que alguien más pague por tus errores. Si te Bueno, equivocas. presentarse cuando está el ingreso y decir, yo voy a estar a cargo de esta situación. El doctor González, el doctor Monares. Sí, yo por ejemplo, me cambió tanto, siempre hay anécdotas de los libros de Taleb que me acuerdo, más que otros, digo, como todo. Desde el constructor de puentes romanos que lo hacían vivir abajo de los puentes que construía durante X determinado tiempo para asegurarse de que había puesto la piel en el juego, o sea que le hacían poner la piel en el juego, a ejemplos más cotidianos de los países que tienen servicio militar obligatorio, y de cómo un parlamentario, cuando levanta la mano y dice, vamos a la guerra, vamos a luchar, sabe que al levantar la mano va su nieto a levantar la arma y le van a llevar una tropa. Entonces, yo creo que Taleb no solo se aplica en la medicina o en cualquier orden, pero creo que, y él no sé si un poco sin darse cuenta seguramente, pero aplica mucho, y en sus libros habla de medicina intensiva y de la antifragilidad del paciente crítico y de la piel en el juego de los médicos que cuidan ese tipo de pacientes. Y comparto lo de Kahneman, ¿no? De los sesgos cognitivos. De hecho, este podcast, que es súper amateur, pero es este encuentro, digamos, se llama Sesgos. Surge a partir también de ese mundo que vemos, el mundo que pensamos que vemos y vivimos, y todas las cosas que suceden en el medio y que todo el día están interfiriendo o ayudándonos en el procesamiento de todo lo que hacemos. Y cuando uno lee cualquiera de esos dos grandes filósofos, pensadores, científicos, como le quieras poner, te das cuenta lo poco que sabes. Sí, y, pues y decir, no sé, es algo que sigue mal visto en medicina. Señor, señora, no lo sé. No sé qué va a suceder, pero sí sé que voy a estar con ustedes. Yo sí sí, sé, yo sé de lo que yo sé que puede suceder y que puedo opinar son pocas cosas. Y eso también nos genera angustia como médicos, ¿no? Saber que quizás la mayoría de las cosas que hacemos no generen un beneficio máximo, pero sí pueden tener un impacto enorme. Quizás las cosas que no hacemos o las cosas que decimos por demás pueden tener mucho peor impacto en el derrotero de un paciente tan lábil como es el paciente crítico. sí. Te agradezco si fuiste vos, casi seguro que fuiste vos, porque realmente
recomendaste un escritor que creo el que escuche esto tiene que leer. Por lo menos para saber que está ahí y que esos conceptos cotidianos, que se hacen cotidianos, pueden darle una visión o brindarle una visión distinta, sea médico o no. Y además, no sé qué otro escritor vos me recomendarías, Enrique. Siempre me estás mandando libros y estamos mandando, léete aquel. ¿Qué son los libros para vos? Mira, ahorita un autor, no sé si ya te lo recomendé, creo que sí, porque le he mandado ese libro, esa portada de libro a todo el mundo. Edgar Morin, del Pensamiento Complejo, acaba de cumplir 100 años y lo celebró escribiendo un libro. A mí me gustaría hacer algo como eso, ¿no? Los 100 años escribió un libro, que es un poquito el resumen de su vida y me parece que ese es un autor que hay que ponerle mucha atención y el libro son unas cuantas páginas donde resume 100 años de una gran vida, vale mucho la pena leerlo. Yo creo que esos son los autores que en estos momentos leo más. Yo todo lo que hago lo llevo a terapia intensiva. Nassim Taleb dice que si tú no estás 2 desviaciones estándar de grave, no tienes por qué acercarte a un médico, ¿no? Es decir, Mejor si yo lo digo un poquito en broma también de si el paciente tiene fuerzas para caminar, lo mejor es que camine alejándose de mí. Y este es el punto, yo necesito que el paciente esté muy grave para lo que yo sé hacer le sea de alguna utilidad. No tengo recetario, por decirlo así de una manera, o sea, yo no te doy una receta, una consulta en la calle, yo todo lo que he hecho lo he llevado a terapia intensiva. No sirvo mucho si el paciente no necesita un ventilador, tal vez yo no sea el médico que tenga que verlo. Y eso hace pues que se cierre. Los sesgos funcionan en un mundo poco conocido. Si tú estás en un lugar que no conoces muy bien, vas a vivir de sesgos, porque vas a tratar de intuir la verdad. Si tú estás en un mundo muy, muy, muy cerrado, es posible que los sesgos se conviertan en intuiciones que pueden ser un poquito más correctas. Por eso, si tú has estado 10 años en una terapia intensiva, solo por entrar y escuchar, sabes si algo está bien o no está mal, ¿no? De pronto uno ve demasiado, escucha demasiado silencio y dice, ¿dónde está el problema, no? Yo tenía maestros que Los solo por escuchar automatismos. Sí. Yo tenía maestros que solo por escuchar el ventilador sabían que estaba mal programado. Entonces, la mejor forma de evitar el ruido, de evitar los sesgos, es lo que dice Nassim Taleb. No hables de algo que no has estudiado durante 10 años. Es muchísimo más fácil decir no sé. Conforme uno se vuelve viejo, pues ya puede decir que sí lleva estos 10 años en terapia intensiva. Yo no hablo de ningún tipo de medicina que no sea terapia intensiva y eso hace que disminuyan los sesgos. Muy difícilmente veo el laboratorio que otro doctor pidió. De pronto hay un fanatismo por la procalcitonina para ver si hay infección o no hay infección y entonces los residentes se sacan de equilibrio un poco porque dicen, doctor, ya llegó la procalcitonina, dásela al doctor que la solicitó, porque el doctor que la solicitó hizo un pensamiento sobre si la necesitaba o no la necesitaba. Lo mismo con la gasometría. Oiga, doctor, aquí está la gasometría, dásela al doctor que la pidió. Yo veo laboratorios que yo pedí porque sé por qué los pedí y sé hacia dónde iba a ir dirigido. Y al final, regresando un poco a las situaciones frustrantes de la medicina en las residencias, que como los doctores que comentaste que a lo mejor se fueron de la residencia, estuvieron haciendo un excelente trabajo 90% del tiempo, prueba de ellos que el paciente está vivo o que el paciente va un poquito mejor, y hay un 10% que la otra persona ve y dice, oye, esto está mal. Entonces, lo primero que tienen que ver es que es una situación que nunca van a poder ganar. Si pediste una gasometría durante la guardia, te van a decir por qué pediste una gasometría, qué estabas pensando, era innecesario, etcétera, etcétera. Si no pediste la gasometría, ¿por qué no pediste una gasometría? Y si tratas de adivinar, es imposible porque al final Vas el a médico de perder. enfrente sí, entonces te van a regañar porque pediste la gasometría, te van a regañar porque no pediste la gasometría. Tú enfócate en el paciente
y lo demás, pues mira, te va a regañar 5 minutos. Quien quiera Y después se va a regañarte te va a olvidar porque tiene regañar otros problemas. por cualquier cosa. Yo Así creo que es, entonces, una de las caras de Taleb lo que nos muestra bien, y eso de decir, bueno, cuanto más grave estás, mucho más beneficios tiene la terapia. ajá, De alguna manera también expone el concepto de la iatrogenia. Marshall en el sí, 2010 puso un diagrama de Venn fantástico, que a mí me cambió también mi práctica profesional, que ponía lo que era la injuria, cualquiera sea, el huésped donde asentaba esa injuria y después el médico. ujú, Cómo de esos tres factores termina siendo la ecuación final. El ujú, asunto es cómo incorporar la ujú, iatrogenia como parte de nuestros cuidados. sí, Porque el mandato no tradicional de ante todo no hagas daño muchas veces es inevitable. Terminás sí, haciendo un daño, pero tenés ujú, que saber que ese daño va a ser beneficioso, aunque parezca es contrasentido. sí, uno tiene que entender, la necrosis tubular aguda no existe fuera de la humanidad, porque los animales, los que tengan riñones, si se deshidratan, muy seguramente van a morir antes de llegar a la necrosis tubular aguda. Eh, si un dragón de Komodo muerde a una de sus víctimas, no va a llegar a la depresión miocárdica por sepsis, se va a morir antes de eso. Tampoco existe la lesión pulmonar aguda, porque antes de llegar al daño alveolar difuso, el Se murió de paciente o se lo va a hipoxemia. comer a alguien más o se va a morir. Entonces, gran parte de lo que hay en terapia intensiva es una iatrogenia. Por ejemplo, nosotros llevamos 1 millón de años preparándonos para la deshidratación y apenas llevamos 150 años viendo cómo nos vamos a adaptar a la sobrehidratación. Y apenas estamos encontrando ese equilibrio entre poner y no poner soluciones, tipo de soluciones. Ronco piensa que el cloro es el ion más importante del cuerpo humano, y actualmente nosotros estamos pensando que el cloro es el enemigo. El cloro no es el enemigo es quien puso un exceso de cloro. El cloro que tú Entonces diste. sí, así es. Entonces ese es O la falacia de eh, la normalización. Pensar de que es un normalizar concepto todo lo que está equivocado. alterado es algo bueno. Así es, pero la terapia intensiva es iatrogenia, pero porque esta iatrogenia puede llevarnos a sobrevivir a algo que no hubiéramos logrado sobrevivir. La ventilación mecánica es completamente iatrogénica, sobre todo como se hacía en las primeras décadas. Sobrevivían los que podían estar intubados poquito tiempo y no tenían un pulmón tan dañado. Ahora hemos ido aprendiendo a no ser tan iatrogénicos, y eso es lo que ha permitido que la sobrevida en ventilación mecánica del paciente adulto sea mucho mayor, y así es como nosotros tenemos que entenderlo. Y estar completamente... Aquí hay también una cosa que no me gusta. El menos es más. Como bien lo dijo uno de mis residentes, ahora un gran médico adscrito, no es ni más ni menos, es lo correcto. O sea, si tú haces de menos y el paciente necesitaba más, estás equivocado. Si haces de más y el paciente necesitaba menos, estás equivocado. Entonces, tú única y exclusivamente tienes que hacer lo que estás completamente seguro o hacia una duda razonable de que va a funcionar. Si pones inhibidor de bomba de protones en todos los pacientes porque te van a criticar o porque tienes miedo de que 1 de 1000 haga una hemorragia gastrointestinal, pues ahí estás equivocado. Y tenemos que ver que el conocimiento es evolutivo. Cuando teníamos severas contaminaciones en ventilación mecánica, el lavado bucal era una forma de prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahora que estamos haciendo todas otras medidas, ya no parece necesario y hasta puede ser un poco contraproducente el lavado bucal. La aspirina durante los 70s y 80s fue un excelente protector para los pacientes diabéticos en isquemia. Actualmente, gracias a otras medidas, control glucémico, control de peso, la aspirina ya no es un medicamento necesario en la protección como lo era antes. Así es como debemos de entender que lo que tenemos que hacer es cada vez ser menos iatrogénicos. Y los costos, ¿no? Los El costos. avance de la medicina intensiva generó
Mayor sobrevida con el costo de la morbilidad residual. Eso se ve muy bien en pediatría en la reanimación de prematuros. Por ejemplo, hace no tanto, prematuros de menores de 30 semanas de edad gestacional, la mayoría tenían horrible pronóstico y la mortalidad era mucho más alta. Estoy hablando de hace 20, 30 años. Hoy en día un niño de 29 semanas, si fallece, se va a ver con lupa porque es lo que sucedió. En el medio hubo un gap, digamos, un espacio de iatrogenia pura que se va minimizando la dosis. Discuto contigo lo de menos es más porque si uno se pone a pensar, toda la medicina intensiva es menos. Menos volumen corriente, menos presión meseta, menos driving pressure. Son formas de decir a un mismo problema. El asunto es que no nos gusta hablar de iatrogenia. No nos gusta hablar de errores porque de alguna manera es como apuntarse a sí mismo. Nadie dice lesión inducida por el médico de guardia. Es lesión inducida por el ventilador. Le echamos la culpa a una máquina. Es como echarle la culpa de los accidentados en tránsito a los automóviles y no a los conductores. No quiero robarte más tiempo, Enrique. Obviamente es súper disfrutable la charla. Quería saber esto nomás. Sí. Yo tuve la suerte de conocer bastante Latinoamérica y todavía México no pisé. Pero sí sé que a través tuyo y muchos colegas de México, amigos, que México pasó mal durante la pandemia. Yo tengo como una imagen de incluso un paciente en un hospital público en el piso, intubado. O sea, ni siquiera había la ocasión para sentar al paciente crítico. Más allá de lo vinculado a la pandemia, no podemos soslayar lo que es la pandemia en nuestras vidas. Así como fue cuando te tocó ser enfermo crítico, ¿no? Son cosas de antes, después. ¿Pensás que hay antifragilidad en México después de la pandemia, de lo vivido? Vos como mexicano, como un tipo que adora a su país, además, ¿hay antifragilidad o hay fragilidad? ¿Cómo quedó México? ¿Cómo está México? Y obviamente hablando de medicina también, pero ¿cómo impactó la pandemia en uno de los grandes del mundo, ¿no? México es uno de los países grandes del mundo. Pues, mira, yo ¿Qué le creo dirías que la vos pandemia... al Quicón del 2019? Yo creo que un poquito como Volver al Futuro, ¿no? No le digas nada porque Te puedes va a alterar angustiar. todas las situaciones, ¿no? No, yo creo que eh, afortunadamente es la persona que soy hoy respecto a la del 2019 es un poquito más sabia y un poquito más fuerte de lo que era la persona del 2019. Conocí mis límites en el 2020, entonces, si yo tuviera algo que decir, no pude hacer más allá de vamos muy bien, sigue así. Respecto a México y la pandemia, lo que yo veo, que es muy poco de la realidad del país, me parece que no aprendimos mucho. Nuestro subsecretario de Salud nos dijo en un inicio, a él sí, fíjate que le haría mucho bien leer a Nassim Taleb. Él decía, el COVID es menos grave que el H1N1. Tiene razón. Ventilar a un paciente con H1N1 grave es mucho más difícil que ventilar a un paciente con COVID. El problema es que tuvimos 51 pacientes COVID, pacientes con H1N1. Ese era el verdadero problema, el número tan grande al que nos íbamos a enfrentar. Y la otra es la recalibración, no dejar que nadie pague por tus errores. Él consideró que iba a haber 60,000 muertes y llegamos a las 300,000. Esto no es condenar a alguien a la cámara de gases por haberse equivocado, es darnos cuenta, recalibrar que estábamos muy por debajo de la verdadera situación. Y ahora la situación es que esto ha terminado y la gente trata de olvidar qué pasó. No me parece que las terapias intensivas tengan
un fortalecimiento de decir la próxima vez que pase algo tenemos mejores terapias. Yo veo que somos las mismas terapias intensivas. Yo veo que el papel del intensivista en México está muy venido a menos. Es una especialidad que la gente no conocía antes del COVID. Es una especialidad que no pareciera ser importante en estos momentos, de tal forma que si de pronto tuviéramos otra epidemia que necesitara de intensivistas, me parece que partiríamos de cero. No creo que tuviéramos un plan nuevo, y yo se los digo en esta forma que nos enseña Nassim Taleb. Vamos a suponer que ahora las cosas son diferentes, ahora tenemos una pandemia, Dios no lo permita, que afecta a niños, y no tenemos suficientes intensivistas pediátricos. Tenemos un plan para que los intensivistas de adultos nos ayuden, como en su momento era la propuesta. Uno de mis compañeros de guardia en el COVID era un oncólogo pediatra, y él fue el que vino a apoyar, y como buen médico fue de mucha utilidad, pero no tenemos una situación de decir, ahora tenemos algo que afecta solo a las mujeres embarazadas, tenemos el suficiente personal. No lo tenemos, no hemos aprendido. Dejamos el sistema de salud exactamente igual como hace 5 años. No creo que nos fuera mejor si viene una nueva pandemia. Por supuesto, hacemos todo lo que podemos. Hubo grandes cosas, gracias a grandes personas, como el Centro City Banamex, que fue un hospital que se hizo entre gobierno y la empresa privada, que fue el mejor hospital para atender COVID en mi consideración. Yo estuve en 3 hospitales, en un hospital privado completamente, en un hospital público completamente, y en este era una bodega que se hizo hospital, el mejor hospital en el que he estado. No teníamos ningún lujo, pero teníamos todo lo que se necesitaba, y la mortalidad fue mucho menor que cualquier otro hospital del país. La gente no nos cree que atendimos pacientes tan graves y que les fue tan bien, con menos recursos de los que se gastaron en hospitales privados, y la gente no entendió. La medicina privada sigue siendo la misma que hace 3, 4 años, en el sentido de que hubo personas que tenían suficiente capital para estar en un hospital privado, o que tenían un seguro de gastos médicos que le permitía estar en un hospital privado, y no entraron en un hospital privado porque no había hospitales privados. Entonces, no hemos aprendido lo suficiente. Seguimos tratando de prepararnos, de preparar a la gente, pero sí tenemos que entender que si nos llega otra tragedia como esta, vamos a volver a partir de cero. Y vamos, ni siquiera esta campaña que yo intenté hacer de hay que cuidar a los que nos cuidan, hubo un ejemplo por situaciones políticas que no vienen al caso, donde de una decisión políticamente equivocada, de solo vacunar a los médicos que trabajaban en instituciones públicas, siendo que también había médicos en instituciones privadas que atendían COVID, tanto o más que nosotros. Debió haber una campaña donde la población dijo, oye, también tiene gobierno, también tienes que vacunar a estos médicos públicos que están en medicina privada. Y de hecho la campaña debió haber sido, por ejemplo, por las empresas que iban a atenderse en hospitales privados. La gente de mucho dinero no se iba a atender en un hospital público, se iba a atender en un hospital privado. Ellos debieron haber entendido que había que cuidar a los médicos de lugares privados. Nadie levantó la voz para decir, tenemos que vacunar a los médicos, sean privados o sean públicos. Entonces, tenemos un gran camino en México de preparar la medicina intensiva que merece cada mexicano, y hacer una campaña para estar seguros que se puede cuidar a los que nos cuidan, porque esto de que nadie levantó la voz para vacunar a los médicos privados, a mí me parece una cosa terrible, porque nadie cuida lo que no cree que es de uno, nadie cuida lo que no cree que es valioso. El mensaje es que todavía no se cree que los médicos sean valiosos en México. Bien, Enrique. Yo te agradezco por este rato. Un placer darnos un tiempo después de mucho tiempo, de idas y vueltas, de conversaciones en paralelo, de compartir libros leídos. Espero algún libro tuyo
Siempre es buena cosa ponerse un objetivo, hacer un libro. Obviamente leo los trabajos que haces, te quedo crítico, pero nada, eso, gracias. Y esperemos que nos veamos prontamente. Sí. La pandemia evitó que vinieras a México, ibas a venir. Iba a venir, iba a ir, iba a ir. Espero que vengas pronto y estrecharte la mano. Perfecto. Te mando un abrazo, Enrique. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.